El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, la fiesta de un santo, y Santa Teresa no es cualquier santa, todos los santos, es una obra de Dios en la criatura, pero hay algunos que de alguna manera resaltan de un modo especial. Dios le da a cada uno un carisma, un don, unas gracias para el bien de la Iglesia, y a Santa Teresa la Iglesia le ha reconocido doctora de la Iglesia. ¿Y qué es un doctor de la Iglesia? Pues un doctor de la Iglesia es alguien, un hombre, una mujer, un cristiano, un santo, que Dios le ha concedido penetrar en los misterios de Dios, que no todos penetran en la misma profundidad en los misterios de Dios, para poder marcar un camino y a través de ese camino llevar a los hombres a un conocimiento de Dios más perfecto y más directo, más fácil, a través de esa sabiduría que le da Dios. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos habla de la sabiduría, y también el Evangelio nos habla de los sabios y de los entendidos. Pero es interesante porque dice el Señor en el Evangelio: Padre, te doy gracias porque los secretos del reino, el conocimiento del misterio de Dios, no le viene a los hombres por su inteligencia ni por los libros. O sea que no conoce a Dios más los que han leído mucho, los que son muy listos, los que han podido ir al colegio, al instituto, a la universidad, los que han hecho muchos másters, los que tienen muchos estudios, tendrían que saber mucho más de Dios. Pues no es así. Dios le revela sus secretos a los humildes, a los pequeños, a los sencillos, a los que se reconocen que no son nada, como la Virgen Santísima. Cuando uno se cree muy sabio, cuando uno se cree muy listo, está demostrando lo tonto que es y lo torpe que es. Porque la sabiduría de Dios no viene por dársela de saber mucho, sino por reconocer que no sé nada y que no soy nada, y que si Dios no me da una luz, yo no entiendo nada, que todo viene de Dios. Por eso los pequeños son los que entran en los secretos de Dios, en los secretos del reino. Ahí ha entrado Santa Teresa, en los secretos del reino. Por eso esta palabra se proclama hoy en este día de esta mujer que siendo niña ya quería ser mártir. Fijaros qué importante inculcar la fe, transmitir la fe a nuestros hijos, a nuestros niños. Aun cuando el mundo cada vez se hace más contrario a Dios, es fundamental. Tenemos la misión, digamos la obligación de fe, de transmitir a las nuevas generaciones conocer a Cristo. Porque hemos sido creados, Dios nos ha dado la vida para sentarnos con Jesucristo en su reino, para ser santos. Y Santa Teresa
nos ha preparado un camino que lo ha vivido primero ella y que se llama, lo recogió en un libro suyo, ella escribió muchas cosas muy profundas, ese libro que ayuda a los hombres a caminar hacia la santidad se llama Camino de Perfección, de tal manera que propone la fe como un camino que gradualmente vaya llevando a los hombres a un conocimiento más personal, más profundo, más de comunión con Dios. Nosotros también, en la catequesis con los niños, con los jóvenes, con vosotros, con los adultos, el camino de la catequesis es este mismo camino de fe que Santa Teresa inculcó y mostró a través de ese libro Camino de Perfección. El llevar a los hombres a un encuentro con Dios. Y termino. No se conoce a Dios en los libros. A Dios se le conoce en la intimidad del encuentro con Dios, en la predicación, en la escucha de la palabra de Dios y en la oración. Por eso, ¿quién conoce a Dios? El que sabe muchas cosas de Dios. Pues hay gente que son muy inteligentes, conocen muchas cosas de Dios y no tienen fe. No sé si recordáis uno que fue embajador de España en la Santa Sede y él se declaraba ateo, y además ateo militante, y además ateo que inculcaba a la gente ser atea, y era embajador de España, del gobierno de España, del Estado de España en la Santa Sede. Este hombre sabía muchísimas cosas de Dios, pero no tenía fe, porque la fe es un don que da Dios. Él revela los secretos a los pequeños. En nosotros, ¿qué está? ¿Qué queda? Pues como Santa Teresa, abrirnos a los planes de Dios y dejarnos hacer por Dios. Ella tuvo un momento de conversión en su vida, no porque no conociera a Dios, ya ella estaba en el convento, en la Encarnación, en Ávila, pero por medio de una enfermedad prácticamente mortal, según algunos dicen murió, pero fue una cosa momentánea, por un breve tiempo, después revivió. A través de esa enfermedad, Dios llamó a Santa Teresa a una vida religiosa de verdad, porque la vida religiosa en aquel momento estaba como muy floja, muy mundana, y también a nosotros nos pasa eso en la fe, en la parroquia, en nuestra vida cristiana. Si no tenemos un camino de formación, si no tenemos un medio que nos forme a través de catequesis, a través de temas de formación, a través de un vivir en una profundidad en la fe cada vez más intensa, pues tendremos una fe muy chuchurría, muy de andar por casa así, de comer y ya está, y de cumplir y ya está, de venir a misa y ya está. Pero nuestra fe, si no tenemos un grupo, una comunidad, un lugar donde crecer en la fe, pues se quedará sin crecer. Y eso lo vivió también Santa Teresa. Ella vivía la fe con un convento, con monjas, pero con una vida religiosa muy floja. Habían perdido ya el espíritu de penitencia, el espíritu de austeridad. Le gustaba más vivir según el mundo que según el Evangelio. No sé si os suena. En nuestras iglesias y comunidades cristianas, en nuestras parroquias, podemos tener muchos ritos religiosos, como veíamos ayer en la palabra, pero poca vida cristiana, poco evangelio hecho vida en nosotros. Y eso Dios se lo da a quien se abre a la gracia y a quien decide seguir de verdad al Señor, lo que se llama la conversión continua, la conversión diaria. Pues pidámosle al Señor. Él nos dice: venid a mí, cargad con mi yugo, aprended de mí, aprended de mí. ¿Cuál es la escuela en la que nos enseña el Señor? La palabra, la predicación, los sacramentos. La vida en grupo, la vida en comunidad, la vida con los hermanos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces encontraréis descanso para vuestras almas. Muchas veces tanta gente que
busca en los santos el consuelo, el descanso del alma, no lo terminan de encontrar. ¿Por qué? Habría que preguntarle, ¿tú buscas a Jesucristo? ¿O quieres que un santo o el mismo Dios te quite los problemas para estar más tranquilo y más tranquila? ¿Tú buscas a Jesucristo? ¿Buscas al Señor para seguir sus caminos? Cargad con mi yugo, la cruz. Y dámosle al Señor que nos meta dentro de estos secretos, que nos haga pequeños. En la medida en que nos vaciamos de nosotros mismos, Dios quiere llenarnos de Él. Qué cosa más bonita, más profunda. En la medida en que nos vaciamos de nuestro yo, Dios quiere vivir y llenarnos de Él. Y en la medida en que somos llenados de Dios, los hombres ven a Dios en nosotros. Pidámosle al Señor que nos meta en estos secretos, en esta profundidad, para que podamos corresponder a la santidad que Él quiere en nuestras vidas.